JE Jaimes Ingenieros S.A. presenta un capítulo más del iFest Digital Travesía 2021. Inspiración para el desarrollo sostenible. Estamos recorriendo el mundo en 80 días. Buscamos construir un planeta sostenible. Por eso, hoy más de 40 países están unidos bajo un mismo propósito. Estás viviendo la Travesía 2021 del iFest Digital. Inspiración para el desarrollo sostenible. En esta sección tendremos panelistas y conferencistas que nos darán una visión más clara del desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 y proyecciones a 2050. Tú eres parte del cambio y nosotros queremos acompañarte. Participa en el iFest Digital Travesía 2021. Sean todos bienvenidos. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza, lo dijo Leonardo da Vinci. La naturaleza puede existir sin el ser humano, pero éste no puede sin ella. Palabras de Leonardo Boff, brasileño. Agua, naturaleza y vida humana, animal, vegetal, están estrechamente relacionadas. ¿Cómo? Esa es la pregunta que hoy le vamos a hacer a la invitada de esta parte de la travesía, de este tramo. Nos estamos refiriendo a Marta Santa Fe Martínez, es licenciada en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en hidrogeología y geología medioambiental, y en definitiva, si la tuviéramos que identificar, es una persona en acción. Eso es muy importante para esta etapa de definiciones en la que estamos arribando, pasados los 60 días de la travesía. Ella cuenta con 20 años de experiencia en el sector de consultoría ambiental y agua, es especializada en gestión sostenible de las aguas subterráneas, está comprometida con la gestión sostenible del agua, con el ODS 6, precisamente en temas de derechos humanos y en enfoque de género, partiendo del agua limpia y saneamiento que pide el ODS 6. Es promotora de la Red Internacional de Promotores ODS, la RIPO, ustedes ya nos han escuchado nombrar muchas veces, y es dinamizadora de charlas para entidades, para colectivos, para ONG. Bienvenida, Marta, muchísimas gracias. ¿Desde qué lugarcito de España nos estás visitando? Pues muchísimas gracias, Marita, por la invitación. Mira, estoy en Madrid, en España, y con mucho gusto de estar aquí participando en esta travesía, que me hayas invitado como pasajera para hablar de los dos temas que más pasión tengo por ellos, que son el agua y la sostenibilidad. O sea que encantada de estar aquí contigo. Realmente nosotros primero pensamos el 21 de octubre, adherimos al Día Mundial del Ahorro de la Energía, porque entendemos que con esta pandemia se ha puesto en blanco sobre negro que la energía y que el agua, lejos de ser cuidados por cuestiones ambientales o como recursos de la naturaleza, son parte clave del derecho humano a la vida, al derecho a la vida en general, ¿no? De los animales, de la vida en el planeta. Entonces, desde ese lugar te convocamos porque no se trata solo de un recurso natural, se trata de un elemento vital. Y desde ese lugar te empezamos preguntando cuál es el estado de situación, el diagnóstico, cómo estamos con respecto al agua y cómo está el agua en este crecimiento y consumo exponencial con relación a la población mundial, por ejemplo. Sí, pues así es, Marita. Efectivamente, como comentas, es un líquido vital fundamental para nuestra supervivencia como humanidad, ¿no? Sin embargo, pues obviamente se está viendo ahora mismo muy comprometido su uso, puesto que estamos experimentando un crecimiento exponencial de la población, que cada vez demanda más agua, cada vez la producción industrial es también mayor demandante de agua, la producción agroalimentaria,
Entonces, estamos en un contexto de, además de cambio climático, por el cual tenemos menos recursos hídricos y, sin embargo, la demanda va en aumento. Entonces, hemos llegado a un choque, a un conflicto entre cubrir las demandas y lo que realmente podemos abastecernos, ¿no? Entonces, en este contexto, pues claro, tenemos que ver la manera de que no exista un conflicto, porque también existen demandas ambientales que tenemos que cubrir, porque si no tenemos garantizados que los ecosistemas fluviales están sanos, esto nos va a repercutir en que no vamos a poder tener nosotros acceso a ese agua tan vital, porque hay 1 de cada 3 personas en el mundo carecen de agua y eso, pues, lógicamente tenemos que ver la manera de qué manera podemos equilibrar esta demanda con la oferta. Sí, además saliendo de las estadísticas, que siempre las estadísticas son de alguna manera, no reflejan, sí, y no reflejan la realidad evidencial de estas diferencias, ¿no? Entonces aquí es donde se plantean distintos retos que nosotros en el challenge, en el desafío de cada uno de estos 80 días queremos poner en claro. En este fest, digamos que vamos a hablar del agua atravesada por el FEST, ¿no? Por el financiamiento, por el impacto en los ecosistemas, por los efectos en la sociedad y definitivamente las oportunidades que nos crea la tecnología. Desde este lugar, ¿cuáles son los retos, cuáles son los problemas o las oportunidades que tenemos que ver, ¿no? Esto de ver el vaso medio lleno y medio vacío, tomarlo como reto, pero también como un desafío a emprender. Claro, pues mira, por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, la industria que utiliza el agua, pues tiene que precisamente ahora mismo el tema de la recircularidad. Hay que apostar por ello. Es decir, ya no hay que considerar como hay que, dijéramos, cambiar de paradigma y pensar que el agua no es un residuo, el agua sucia, el agua que se trata en una depuradora, por ejemplo, no es un residuo que hay que verter y ya está. Hay que integrarlo de nuevo en el ciclo del agua para poder aprovecharlo e incluso sacar, pues eso, otro potencial, porque puede servirnos de nuevo para el riego, podemos generar, autoabastecernos de energía a través de un ciclo interno en todas estas instalaciones. Es decir, hay que buscar el valor añadido que tiene el agua, incluso como una vez ya utilizada, es decir, no salirnos del círculo de la reutilización, ¿no? Entonces, en este contexto las empresas tienen muchísimo que decir porque tenemos muchísimo que apostar por la digitalización. La digitalización nos va a favorecer muchísimo el ser más eficientes en el consumo porque vamos a poder reducir, vamos a poder contabilizar muy bien lo que gastamos y entonces vamos a poder poner los medios para reducir estos consumos. Luego hay que invertir mucho en investigación y desarrollo porque las empresas tienen muchísimo potencial para mejorar en el sistema productivo y ser menos consumidores de agua. Entonces, el papel empresarial es fundamental en este caso. ¿Y por dónde hay suficiente conocimiento o falta decisión? ¿Cuál es, digamos, de las conductas, de los hábitos que está necesitando mayor empujoncito? Como nosotros decimos, aplicando la teoría del nudge,
¿Dónde te parece que nosotros tendríamos que impulsar, que empujar para que tengamos el resultado que necesitamos? Es un desafío a largo plazo, ya lo sabemos, pero es también una decisión que hay que tomarla cuanto antes, no se puede seguir postergando. Claro, efectivamente. Bueno, pues como te comentaba, hay que apostar por estos, por ejemplo, un tema muy importante que quizás la gente no tenga interiorizado es la huella virtual, el agua virtual, lo que es la huella hídrica, ¿no? Es decir, nosotros pensamos el consumo que hacemos del agua, pues eso en una fábrica, el consumo en nuestros hogares, pero no tenemos en la mente ese agua virtual, que es el agua que se ha necesitado para producir bienes y servicios. Entonces, es fundamental, por ejemplo, promover el consumo de proximidad. Si nosotros consumimos productos de cercanía, estamos reduciendo esa huella hídrica, porque no estamos, por ejemplo, consumiendo frutas que vienen de otros países, que recorren cientos de kilómetros, que han consumido miles y miles de litros de agua. Sin embargo, nuestro consumo de proximidad va a reducir esa huella hídrica. Tenemos que ser consumidores conscientes de que hay productos que son altamente consumidores de agua y, por ejemplo, la industria textil es un ejemplo muy, muy claro de ello, ¿no? Entonces, con información de qué productos son aquellos más consumidores de agua, pues tenemos que ser selectivos en aquellas cosas que consumimos. Y si entre todos somos capaces de poner el foco en estas cosas, vamos a reducir muchísimo, muchísimo ese agua virtual que está circulando en el mundo y que genera unos consumos altísimos. Y quizás este aspecto del agua virtual debería, dijéramos, interiorizarse por la población en general. Creo que es muy importante poner ahí el foco. Incluso pensaba en poner como un espejo a la degradación de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Correcto, sí, porque efectivamente hasta ahora el consumo del agua se ha limitado pues a la necesidad que teníamos del agua para pues, cubrir nuestras necesidades, tanto personales como productivas, ¿no? Pero se ha visto que efectivamente si los ecosistemas no están sanos, si nosotros explotamos o sobreexplotamos ese agua, la contaminamos, esto va a repercutir en nuestra calidad de vida y sobre todo en el agua que podamos utilizar para abastecernos. Es decir, claro, tenemos primero que poner el foco en el cuidado de los ecosistemas. Si esos ecosistemas están sanos, un agua limpia, un agua no contaminada, pues obviamente mejoraremos todo lo demás. Entonces, efectivamente, el aspecto ambiental, el valor ambiental del agua, que hasta ahora no se tenía muy en consideración, se está poniendo mucho énfasis en ello, puesto que se ve que un ambiente sano pues es una vida sana para nosotros, claro, y con disponibilidad de agua. Así Yo es. me ubicaba en nuestras 4 estrategias, el diagnóstico está plenamente entendido, comprendido, y pasando un poco al debate o al diálogo, ¿no? Podemos debatir, no estar de acuerdo, qué pasa, por qué tenemos diferencias, pero también dialogar propositivamente. Entonces está cómo garantizar el acceso universal del agua y el saneamiento, también qué relación tiene la energía con la alimentación, es otro debate y otro diálogo muy, pero muy interesante, que nos gustaría que nos resumieras un poquito. Yo te quiero aprovechar en todos los temas, como ves. Sí. Pues bueno, un tema que has tocado muy importante, bajo mi punto de vista, el más importante de todos, porque de hecho es el cumplimiento del ODS, de la primera meta del ODS 6, que es el garantizar el acceso universal al agua y al saneamiento. Como tú comentabas, en el año 2010 se reconoció como un derecho humano. Entonces, obviamente, esto no se está cumpliendo. Esto ya tenemos que ser conscientes de que hay otras realidades a la nuestra, donde hay países donde con alto estrés hídrico o por otras determinadas circunstancias que no tienen acceso al agua segura, porque en algunos sitios pueden tener agua, pero por esto que hablamos de la contaminación, pues tampoco pueden acceder a ella, ¿no? Entonces, ¿qué significa que se reconozca el agua y el saneamiento como un derecho humano? Bueno, pues que tenemos derecho
nunca mejor dicho la redundancia, a que los gobernantes, los países, cumplan su deber de proveernos de ese derecho, de ese líquido para la subsistencia, ¿no? Porque se trata de un derecho al agua de un mínimo vital, es decir, el agua suficiente pues, para nuestras mínimas necesidades básicas pues, de aseo, claro, de comida, etcétera. Entonces, obviamente, pues este derecho no está cubierto y lo que se ha visto ahora mismo es que hay que cuadruplicar la inversión prevista para llegar al año 2030 y que podamos cubrir esas necesidades básicas de la mayoría de la población. Entonces, es un esfuerzo inversor brutal. Entonces, los países deben apostar por ello. O sea, esto está más que claro. Ahora, cuando hablamos de responsabilidades, en definitiva, es cierto que las responsabilidades están en quien administra el bien público, obviamente, que es la parte de gobierno, pero también pensado en el Estado presente, con participación ciudadana. Todos sabemos que los gobiernos de turno tienen una alta tendencia hacia el proselitismo, hacia poder culminar la gestión con beneficios dentro de esa gestión. Y bueno, es la ciudadanía la que debe de ayudar, bregar, pedir, proponer, participar, para que eso sea una cuestión de Estado y pueda trascender el turno político. Ahí tiene mucho que ver con también la participación de las empresas. Nosotros siempre decimos que el ciudadano tiene dos poderes fundamentales, uno es cuando vota y otro es cuando compra. Y ahora le sumamos el valor del clic, porque también es donde pone su clic el valor que tiene también esta participación. Para eso, obviamente, es que nosotros hemos pensado en esta travesía en informar desde la base, porque creemos que la participación ciudadana primero necesita salir del reclamo, de la queja, de que toda la culpa es de otro, y asumir y distribuir las responsabilidades, aquí y ahora, ya, no hay tiempo. Sobre todo pensando en la inequidad, en las desigualdades que ha planteado, sobre todo que ha puesto en blanco sobre negro esta pandemia. ¿Cómo pensás que tiene que ver los aspectos de resiliencia con las aguas, la cooperación entre usuarios también para poder trabajar estas alianzas en distintos grupos de interés, digamos, que podamos ir ayudando en la industria, en la empresa, en todos lados, porque lamentablemente tenemos que actuar todos al mismo tiempo, en todos los sectores, en todos los problemas y aprovechando todas las oportunidades. Así es. Mira, efectivamente el agua es un claro ejemplo de un elemento que es transversal a todas las actividades, a todos los sectores, a todos los niveles sociales. A todos nos afecta porque todos la necesitamos para subsistir, ¿no? Como tú muy bien dices. Pero precisamente el agua, si se caracteriza por algo, es que es un elemento estratégico a todos los niveles. Y, por ejemplo, también es un elemento estratégico para los países, ¿no? Entonces hay que ser ahora mismo muy cuidadoso y poner muchísimo el foco en la cooperación entre países, entre las instituciones, entre las personas, entre los usuarios de agua, ¿no? Para que esto bien estratégico no se convierta en un motivo de conflicto, sino simplemente en un motivo de reparto, de distribución equitativa, de definitiva que exista una buena gobernanza del agua, ¿no? Entonces, como tú muy bien dices, pues hay que poner el foco en esta buena sintonía con los usuarios. Por ejemplo, un caso muy concreto, los mayores consumidores de agua son el sector agrícola ganadero, ¿no? Eso genera mucho conflicto. Por ejemplo, en España tenemos mucho conflicto porque determinadas zonas del territorio pues, son muy demandantes de agua porque son zonas de mucho cultivo y demás. Entonces debe armonizarse. Y para ello, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que hacerles partícipes en la toma de decisiones. Es decir, cuando estás gestionando el recurso hídrico, los gobiernos deben de fomentar pues eso, la participación activa de todos estos agentes
para que se pueda llegar a un consenso lo más equilibrado posible y que luego pues estos conflictos puedan ser evitados. O sea que es un tema crítico el tema de los conflictos por el agua. Sí, como muchas veces se ha dicho, antes venían por el oro, ahora vendrán por el agua, sobre todo en esta parte de América del Sur, donde tenemos una riqueza acuífera impresionante, donde somos realmente una reserva mundial muy, muy atractiva. Entonces, ¿cómo hacemos para cuidar el agua cuando justamente cuando no la tenemos es cuando nos damos cuenta del valor que realmente tiene, y si no, bueno, limpiamos las veredas, los coches, despilfarramos el agua sin pensar. Yo me quedé sumamente impresionada, por ejemplo, en Colombia, en La Guajira, de ver realmente cómo las minas de carbón requieren de agua para que la gente no se muera asfixiada, pero le quitan las posibilidades de tener agua, digamos, en la medida necesaria. O sea, es realmente muchas veces hasta un dilema. ¿Cuál es el paso que uno quiere colaborar y dice de qué lado puedo ayudar? Porque de todos lados hay razones y justificaciones y realmente plantean una impotencia que tenemos que trasladarla y transformarla en alternativas, en soluciones a consensuar. Por eso este diálogo es tan importante con los distintos grupos de interés, sabiendo que cada uno va a ver la parte de su perspectiva y que necesariamente habrá que negociar, pero sabiendo, estando informado, con causa, con alternativas, no solamente con la queja. Nosotros siempre decimos, no protestas, sino propuestas. Y el agua es tremendamente importante, fundamental, vital, para que nos planteemos en también las alternativas. La economía circular del agua, eso es un tema muy interesante que no te puedo dejar pasar. Sí, pues como te comentaba antes, ¿no? Hay que considerar que el agua Yo lo dijiste, pero me encantaría, te llevo a más. ¿Cuáles son las claves de eso, no? Como para repasarlas. Porque con lo que dijiste, por ahí quedó más como conversado. Yo quiero que bajemos línea porque nosotros, si bien vamos a pasar y te vamos a pedir un paper para complementar en el blog, esto es una charla informal, ¿sí? Es simplemente una pincelada del tema más profundo. Entonces, como en todos los casos de estas entrevistas, agregamos en un blog un posteo particular con toda la información que nos quieras dar para poder profundizar, que realmente sea el blog un elemento de consulta, de inspiración para el desarrollo sostenible, pero de información sobre cada uno de los temas que hemos venido combinando, que hemos venido concretando y convocando en este caso a personas idóneas en cada una de las especialidades. Entonces, ¿cuáles son las claves que nosotros tenemos que tener en estos minutos que nos quedan, en esta travesía, para reforzar el papel de los ciudadanos en el cuidado y el uso del agua, la responsabilidad de las empresas y la definitiva función de administración que tienen los gobiernos, pasando por el rol articulador de las universidades? Claro, pues las universidades también tienen un papel fundamental en la formación de los directivos de la agenda pública y privada, ¿no? Así que bueno, yo te largo todo porque ya estamos redondeando la entrevista, entonces no te quiero interrumpir, pero sí que podamos bajar las claves fundamentales de lo que tenemos que tener en cuenta con respecto al agua como elemento vital para el desarrollo sostenible. Perfecto, Marita. Pues mira, el papel del ciudadano es básico en el cuidado del agua y en el ahorro de agua, ¿no? Entonces, creo que hay una idea equivocada de que los pequeños actos no tienen repercusión sobre el global, ¿no? Entonces, porque estábamos antes hablando de los gobiernos, conflictos entre países, de la agricultura, y nos queda todo como muy lejano, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. El ciudadano tiene un papel clave en todo esto, porque
hay que desterrar esta idea de que tenemos que ser conscientes de que la suma de los pequeños gestos tiene un efecto multiplicador, y en el caso del agua es que es clarísimo. Es decir, si nosotros, por ejemplo, lo primero es concienciar al ciudadano, es decir, informarle de la escasez del recurso, de que tenemos muy poco recurso, de que hay que gestionarlo bien, y que pequeños gestos que puede hacer él van a tener ese efecto multiplicador de que comentamos. Por ejemplo, el consumo de agua en el hogar es elevadísimo. Por ejemplo, el consumo que hace la parte del hogar que más consume, por ejemplo, es pues, en el baño, en el aseo, en las duchas. Esos consumos son elevadísimos. O sea, simplemente, por ejemplo, reducir en 5 minutos tu ducha diaria tiene un ahorro de litros espectacular. Multiplica eso pues, por todos los ciudadanos que existen, pues esos son ahorros brutales. El riego de plantas, si tienes un jardín en tu casa, pues, o bien utilizar agua recirculada, que puedas tener tú tus circuitos en tu casa, poner depósitos, por ejemplo, de recogida de agua de lluvia, en lugar de utilizar agua de la red. Son un montón de gestos que pueden tener ese efecto multiplicador que te comento. Pero por lo principal, por ejemplo, en este caso, bajo mi punto de vista, hay que poner muchísimo énfasis por parte de la administración, universidades, etcétera, en formar a estos ciudadanos del problema. Porque cada vez va a haber zonas con más estrés hídrico, cada vez vamos a tener menos agua, y cuanto antes nos anticipemos al problema, pues mejores soluciones tendremos, obviamente, ¿no? Y como te comentaba antes, pues obviamente las empresas, sobre todo las empresas que trabajan en el sector de agua, por ejemplo, son muy importantes, las que depuran el agua, tratan el agua, las llevan a nuestros hogares. Pues también, por ejemplo, hay mucha pérdida de agua por las canalizaciones, hay que modernizar la red, hay que digitalizar para monitorizar bien todo y tenerlo todo controlado y que las pérdidas sean menores. Y los grandes consumidores de agua, por ejemplo, la agricultura, pues tiene que hacer pues, su riego por goteo, o su riego ya muy calculado, muy milimetrado. No se puede regar a manta, como decimos aquí, que se hacía anteriormente, porque son miles y miles de litros que se pierden. Hay que ser muy cuidadoso también, por ejemplo, con el consumo del agua subterránea, que como no la vemos, no somos conscientes del valor que tiene, y cada vez más se consume más agua subterránea porque tenemos menos agua superficial disponible. El agua subterránea tiene la ventaja de que es muy resiliente y se ve menos afectada, por ejemplo, por contaminantes o por extracciones masivas al corto plazo, pero a largo plazo sí que se ven esos efectos. Y casi cerca de la mitad de la población se abastece ya de agua subterránea. Entonces tenemos que proteger mucho el agua subterránea, también tenemos que formar mucho sobre este tema porque es algo invisible y que la gente desconoce. Y en definitiva, como dices tú también, las universidades, pues a los futuros tomadores de decisiones, a los gobernantes del futuro, ¿no? Pues qué mejor sitio que la universidad para formarle en estos temas y que sean agentes de cambio desde allí, ¿no? Y que potencien pues toda esta protección del agua que es vital. Yo creo que aquí está la base o la síntesis de la alerta agua, pero no una alerta coloquial, narrativo, sino realmente puesto en la gobernanza y en la participación ciudadana, ¿no? Creo que son los dos polos, digamos, que tienen en el medio una cantidad de alternativas, de oportunidades, de retos. Es el gran desafío, porque el agua es el motor de la vida, es el motor de la naturaleza, es el motor de todos nosotros, de todo lo que existe. Entonces, como empezamos antes, concluimos de repente con estas máximas que sean puestas a la práctica, aprovechándote como persona en acción y como profesional especializada en eso. Nos comprometemos a seguirte, a que seas nuestra líder en el tema de agua,
en la travesía, en este fest que estamos construyendo de aquí al 11 y 12 de noviembre, donde vamos a concluir en el día 80, felices de haber podido compartir cada día un tema particular, de poder conocer a quienes están detrás de estos compromisos que nos llevan a la sostenibilidad, como siempre decimos en nuestra red, con herramientas, pero también con acompañamiento. Nosotros estamos convencidos que nadie puede solo ni de cualquier manera. Hay que tener un empujoncito, y acá voy cerrando, digamos, todo nuestro método en el que estamos trabajando hace 15 años desde Código R, como una red de redes que en total llegamos a 40 países. La idea, lo sabes muy bien, la RIPO tiene una cantidad de promotores en cada uno de estos países. De hecho ellos son los mayores, la RIPO, la Red Internacional de Promotores ODS, nuestro mayor proveedor de promotores, pero también tenemos que darle un paso más a esa promoción. Tenemos que darle ese empujoncito para que podamos ser agentes de cambio, que somos. En esencia todos somos agentes de cambio, pero a veces tenemos más recursos, más posibilidades, más conocimiento, más contactos, y eso es lo que potencia lo que realmente hacemos. ¿Algún concepto, alguna pregunta que me haya quedado, o alguna cuestión que te parezca interesante para sumar? Con gusto, sentite libre, este espacio es tuyo. Muchas gracias. Sí, bueno, como frase final un poco de recopilación de todo esto que hemos estado conversando, ¿no? Pues obviamente que debemos ser muy conscientes del valor del agua, que somos muy privilegiados los que tenemos la posibilidad de tener acceso a ella, que tiene un valor infinito, incalculable, porque no solamente es el valor en sí porque de todo lo que nos provee tanto a las personas como a la naturaleza, a la biodiversidad que genera y demás, y que bueno, que evidentemente pues para ello hay que gestionarlo de manera sostenible y que tenemos muchísimos retos por delante, pero como tú comentas, pues tenemos además las herramientas, tenemos personas perfectamente capacitadas y formadas, y lo que hay que dar es ese impulso desde los gobiernos, las instituciones, para que se puedan conseguir pues, estos objetivos, como por ejemplo el llegar a que todo el mundo tenga agua limpia y saneamiento. En el 2030. Eso creo que es donde hay que poner el foco, por lo menos cubrir esas necesidades básicas. Yo ya estaba concluyendo, pero no quiero irme sin hablar del agua y el género. Otra especialidad, y que creo que es fundamental, porque las mujeres y los varones necesitan diferente el agua. Entonces, no te quiero dejar escapar. Me había olvidado, no que me había olvidado, nos fuimos conversando. Es que no dio tiempo. Me distraje, sí. Hay tanto para hablar, pero no quiero desperdiciarte en el tema género. Sí, bueno, como sabes y resaltas ahora, el agua tiene género. Tiene género porque, sobre todo en determinados países, el peso de la gestión del agua recae en las mujeres del hogar. Invierten en algunas ocasiones prácticamente toda su jornada en simplemente ir en la búsqueda de agua, llevarla a su casa, gestionarla, y está pues totalmente abocada a no tener vida propia, por así decirlo, estas mujeres, porque están exclusivamente pues eso, limitadas por este tema de la búsqueda de agua. Entonces es fundamental que para ellas incluso también tienen el problema de que, por ejemplo, los centros escolares no tengan instalaciones adecuadas para hacer sus gestiones de higiene femenina, ¿no? Entonces, pues les abocan también a abandonar la educación. Claro. Es decir, hay una serie de implicaciones alrededor del agua que no somos conscientes y que afectan, pues sin duda, a las mujeres y niñas. Entonces, realmente el agua es vital en la higiene femenina, que no es una opción, además, y que es algo que ocurre en la adolescencia. A partir de la adolescencia, la mujer sí, pobreza menstrual, que llamamos. Necesita, menstrual. Exacto. O sea, ese es un tema también muy, pero muy
interesante que muchas veces se deja pasar, no se menciona, porque bueno, es poco tabú y sobre todo en distintas culturas también, ¿no? Pero la verdad que gracias por este detalle, pero era importante incluirlo dentro de las premisas de las claves que vamos a ir elaborando. Marta, infinitas gracias por tu compañía, ha sido muy ameno, muy claro. Vamos a acompañar en el blog todo el material y los links que nos quieras compartir. Y desde Código R Internacional, de mi parte y de los asociados en esta travesía IFES Digital 2021, la asociación ACEDUIS, la Asociación de Egresados de la Universidad Industrial de Santander, capítulos Bogotá y Boyacá, te damos infinitas gracias, bienvenida a seguirnos acompañando y de verdad quedamos con tus desafíos, con tus tildes para poder trabajar en el resto de la comunidad 2022 seguramente. Muchísimas gracias, nuestro cariño de siempre. Muchísimas gracias, Marita, por la oportunidad y ha sido un placer estar acompañándonos en este viaje tan motivador y tan interesante y espero haber despertado un poquito el interés por este tema porque sin duda nos implica a todos. No, además es tan bueno poder tener en claro lo que está pasando y sobre todo qué se puede hacer de cara a las especialidades tuyas, ¿no? Y a esta posibilidad de contar contigo también en el acompañamiento. Muchísimas gracias, te decimos hasta luego y muchísimas productividad en todo lo que estás haciendo, que la gestión del agua realmente la necesitamos todos en todos los rincones del planeta. Muchas gracias, un abrazo. Mi nombre es Alexa Oviedo, de O3 Smart Cities. Somos una empresa 100% colombiana que nos especializamos en energías renovables, movilidad eléctrica y en el Internet de las cosas. Los invito a que se suban a la movilidad inteligente. Gracias por acompañarnos a construir la sostenibilidad del planeta. Síguenos en redes sociales y no te pierdas esta gran travesía de 80 días de conectividad con propósito. Participa y vive el IFES Digital Inspiración para el Desarrollo Sostenible. Invita a Código R Internacional y Asociación de Egresados de la Universidad Industrial de Santander, ACEDUIS, capítulos Bogotá y Boyacá.